buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos. Esta es una nueva sesión del Seminario de Investigación del Posgrado en Ciencias y Tecnologías de la Información. Hoy es jueves 17 de noviembre del año 2022. Qué rápido se está yendo el tiempo. Ustedes saben que una de las intenciones de este seminario es, además de ponernos en contacto con el trabajo que está en la frontera, que son las tendencias de la investigación en las ciencias y las tecnologías de la información, pues es también crear vínculos, o al menos abrir las posibilidades de crear vínculos de colaboración con otros investigadores que cultivan temas semejantes o cercanos a los nuestros. En ese sentido, me da mucho gusto recibir el día de hoy a un amigo a quien tuve la oportunidad de conocer justamente por estas redes que se están construyendo y a través de un proyecto en el que yo también colaboro, y se trata del doctor Gabriel Alejandro Galaviz Mosqueda del CICESE Campus o Unidad Monterrey. Entonces, como corresponde, antes de cederle la palabra, voy a leer una breve semblanza de nuestro invitado. Y esta dice así: el doctor Galaviz obtuvo su grado de maestría en Ciencias en Computación por la Universidad de Colima, México, en el 2006, y el grado de doctor en Ciencias en Electrónica y Telecomunicaciones por el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, en el campus Ensenada, en el 2013. Realizó un postdoctorado en el Laboratorio de Tecnologías de la Información del CINVESTAB, donde también fue profesor invitado. Desde 2016 está adscrito al CICESE Unidad Monterrey, donde es profesor titular, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de nivel 1, es líder del Laboratorio de Internet de las Cosas Médicas en el CICESE Monterrey y es miembro de iniciativas como Nuevo León 4.0 y las Americas Continental Health Alliance. Ha sido investigador principal de 3 proyectos y colíder en 3 proyectos financiados por entidades gubernamentales y el CONACYT. Sus principales intereses de investigación incluyen el diseño y evaluación de protocolos de comunicación para redes inalámbricas ad hoc en escenarios de IoT, e-salud, Industria 4.0, TICs para ciudades sustentables e inteligentes, y también ha sido autor o coautor de más de 14 artículos publicados en revistas indizadas en el Journal Citation Report, más de 10 tesis de posgrados, así como un registro de software y 2 patentes mexicanas concedidas en estas áreas. Nos da mucho gusto recibirte, querido Alex. Bienvenido y adelante, por favor. Gracias, Ricardo. Gracias a la UAM, a ustedes que existen por acá, colegas. Pues, como siempre, como desde que nos conocimos, muy amable, Ricardo, muy generoso con tu opinión. Y pues bueno, vamos iniciando la plática de hoy. La quise hacer algo híbrida, sí, un poco de divulgación para que pudiera yo platicarles hacia dónde lo queremos aplicar lo que hacemos, y también un pedacito ahí en el centro de algo un poco más técnico, porque yo sé que en esta coordinación de la UAM, pues sin duda tenemos muchos traslapes, entonces también quise poner algo de trabajo de lo que hacemos, y también para que se muestre lo complejo que es, ¿no? Que se tiene que considerar en algo tan amplio y tan importante como es involucrar las tecnologías y la inteligencia artificial en los sistemas de salud. Entonces va a estar ahí por ahí un poco híbrido, ¿no? La primera parte de divulgación, luego hay un centro de un poco más técnico y luego terminamos con lo que hemos hecho nosotros de desarrollo tecnológico. Como ya lo mencionaba Ricardo, pues estoy en la Unidad Monterrey, y estoy con este grupo de investigación avanzada en redes de telecomunicaciones y sistemas. Aquí tiene en Monterrey un laboratorio, tiene otro en Ensenada. Somos un grupo, yo pienso que grande. Al final les presento los que más activamente participamos aquí en estos trabajos que les presento, pero hay más, ¿no? Y por supuesto siempre hay lugares vacantes. Bueno, una definición muy rápida sobre los sistemas de salud es los enfocados a la atención médica. Y la atención médica, pues, es todo este conjunto de servicios que permiten la conservación y protección de la salud, pero que involucran actividades de prevención, curación y rehabilitación. Y como toda definición sencilla, pues involucra mucha complejidad en poder cumplirla, ¿no? Imagínense que necesitamos, pues,
grandes sistemas de salud para atender a cerca de, según el censo en 2020, 126 millones de personas. Hoy creo que ya somos 130, alrededor de 130 millones. Y son retos, pues, enormes, ¿no? Hoy había varios sistemas de salud, hoy estamos transitando hacia que un solo sistema de salud cubra a todo el país. Y pues a cumplir con esa definición de atención médica que hay que prevenir, curar y rehabilitar para 130 millones de habitantes es sumamente complicado. Y pues como regularmente sucede, quienes están más alejados de la mancha urbana, pues son quienes tienen mayor carencia de este acceso a esta cobertura universal, ¿no? Porque si bien es cierto, tenemos en México cobertura universal, es decir, todo mexicano debería tener o tiene el derecho a acceder a servicios de salud, el acceso efectivo, es decir, que hoy yo pueda levantarme, ir al doctor y que me atiendan, pues ese está limitado, el acceso efectivo está limitado. A veces por temas de saturación, a veces por temas geográficos. Las tecnologías de la información pues se han visto como que pueden ayudar en este sentido. Nosotros ahora en la pandemia lo vimos, ¿no? Cuando podíamos tener videoconferencias con los médicos para atender cosas simples, a lo mejor un resfriado que no se complicara, o dar seguimiento a nutrición, por ejemplo. Y eso, dice, pues entonces nos permite que al involucrar tecnologías en los sistemas de salud, pues puedan surgir los sistemas de salud que, ayudado a estas TICs, amplíen la cobertura geográfica y mejoren el acceso efectivo, ¿no? Para una persona que está en una ciudad pequeña, pues que pueda acceder a los grandes centros nacionales de cáncer, pediatría, respiratorias, enfermedades respiratorias, a través de la telemedicina. Y a eso le llamamos telesalud, que como ustedes ven ahí, pues incluyen un chorro de cosas, ¿no? Desde cómo se provee efectivamente la atención médica, pero también cómo se llevan a cabo el registro de toda la información y el tratamiento que se genera derivado de la atención médica. Luego la telemedicina ya se enfoca un poquito más en lo que es sí dar la atención médica a distancia. No ya todo lo relacionado con administrativo, educación, sino específicamente la parte de distancia, de atención médica. Y esto tiene un montón de retos bien interesantes, desde el punto de vista médico, por supuesto, pero también de la tecnología, ¿no? Hoy, en este tema de las videoconferencias, es muy claro, ¿no? Llevamos clases con Zoom, con Teams, con otras plataformas, y más de una vez seguramente nos pasó que o no escuchábamos bien al profesor o a la profesora, a los compañeros, y bueno, eso se puede solucionar preguntando otra vez, ¿no? Pero ¿cómo le preguntas otra vez a si estás escuchando el corazón, los pulmones? Cómo esa información se puede desplegar, pues se puede llevar correctamente hasta un punto en donde sea analizable, que su calidad diagnóstica se preserve. Y no nada más en la mancha urbana, donde pues sí es necesario, pero es donde más acceso a la salud hay. ¿Cómo lo llevamos hasta lugares en donde la infraestructura de red pues no nos da ni siquiera para tener una videoconferencia como la que hoy estamos teniendo, ¿no? Sino cómo le pedimos que nos dé o cómo hacemos que nos dé la capacidad para poder enviar información del corazón, de los exámenes médicos, de tomografías, pero hasta desde esas ubicaciones. El paradigma tradicional, me prefiero tradicional occidental, es que pues cada vez va a haber mejores enlaces de comunicación, y entonces por ahí se considera que en un futuro tendríamos al médico como atrás de una ventana, como si lo estuviéramos viendo atrás de una ventana. Pero eso en países como México pues está lejos de suceder. Sí, en su mancha urbana, mucho más lejos de suceder en las zonas geográficas alejadas, que como veíamos, pues son los que más carencias en el acceso a servicios de salud tienen, acceso efectivo. Luego, si tenemos pocos médicos o médicos especializados, eso también lo dejó ver la pandemia, se vio que la inteligencia artificial podía ser uno de los elementos que junto con los sistemas de salud ayudara a determinar ciertas cosas, ¿no? Y seguramente ustedes vieron el conjunto de noticias que salían sobre investigadores
utilizan algoritmos de inteligencia artificial para detectar COVID utilizando radiografías, utilizando tomografías, ultrasonido. Nosotros fuimos unos de esos, de ultrasonidos. Cómo identificar la tos y diferenciarla de la que es tos relacionada con COVID y tos que no es relacionada con COVID. Y de ir introduciendo esta tecnología de inteligencia artificial a los sistemas de salud, pues surgen los sistemas inteligentes de salud. Por ahí la IEEE, que es el organismo que agrupa a los ingenieros eléctricos y electrónicos, se dio la tarea de tener una carrerita, ¿no? Pero que la dejó ahí en 2018. Ahí les dejo, después les paso otra vez. Bueno, pero me dice Ricardo que se queda grabado, pues por ahí pueden ver el documento, si no también les paso la información de este artículo que sacó la IEEE de quién era mejor en ese entonces, ¿no? Si un médico o un algoritmo de inteligencia artificial para una tarea muy específica. Y fíjense, no los voy a detallar cada uno, pero fíjense cómo del lado de la izquierda de su pantalla están cosas bien específicas, ¿no? Infecciones en uñas, usando imágenes, ¿no? Porque eso que fácilmente pueden ser identificadas por los algoritmos de inteligencia artificial. Ahí es mejor el algoritmo, decía la IEEE. Pero fíjense que está hasta la derecha, en donde definitivamente es mejor un médico humano. Pues el diagnóstico general, ¿no? O sea, al final el algoritmo de inteligencia artificial aprende de los ejemplos que le damos. Si son muy vagos, pues el aprendizaje va a ser no tan eficiente, pero un médico puede ir encontrando otros caminitos, ¿no? Es mucho más especializado. Entonces, lo que nos dejaba aquí ver, además de la definición de sistemas inteligentes de salud, es que no vamos hacia sustituir a los médicos, no vamos hacia tener complementos que ayuden a los médicos a tener mejores decisiones. Y para eso, pues es necesario habilitar no solamente las aplicaciones basadas en inteligencia artificial que nos permitan procesar los datos y encontrar soluciones, sino que tengamos redes y sistemas de telemedicina y telesalud para poder recolectar todos estos datos necesarios para que los algoritmos de IA pues hagan su trabajo, que hagan detección temprana de diabetes, de cáncer y que den seguimiento a los pacientes. Esto pues suena muy bien y es la perspectiva que tenemos y la promesa que esperamos que se cumpla de las tecnologías de la información y la comunicación, en la medicina y la inteligencia artificial, ¿no? Eso queremos que suceda. Pero para que vayamos hacia allá, no solamente tenemos que hacer esto, sino que tendríamos que permitirle a las personas aportar sus datos de manera continua, o más bien a los sistemas de salud, estar recolectando la información de manera continua de las personas. Y por ahí el otro concepto que nos interesa mucho, pues es el de la Internet de las cosas. Para poder recolectar datos, por ejemplo, de la frecuencia cardíaca, que me permita saber si voy a tener un infarto a corto plazo, pues requiero estar conectado, ¿no? Pero de manera continua, pues no es que como que todo el día lo pueda estar guardando y luego al final del día, pues lo lleve a descargar, ¿no? Porque si pues en la mitad del día me da un infarto, pues ya no sirvió la aplicación. Entonces necesito estar continuamente aportando datos. Y para eso necesito pues redes que me ubiquen y que me conecten en donde esté y a la hora que esté. Ese es el concepto de Internet de las cosas, ¿no? Todo conectado en cualquier momento. ¿Para qué? Para que representes de manera virtual a los objetos y personas del mundo real en estos sistemas que permitan analizar a esas personas, ¿no? O más bien los parámetros de estas personas. Y después regresen conocimiento que ayude a mejorar la salud o a conservarla. Y de ahí, pues podríamos entonces ya sí transitar hacia el paradigma que es de mucho interés, ¿no? Ya no curamos la enfermedad, sino prevenimos o cuidamos la salud, mejor dicho. Bueno, pues el Internet de las cosas, a lo mejor muchos de ustedes pueden ser muy jóvenes, pero cuando Claudia Sheinbaum iba a ser jefa de gobierno, pues la cuestionaron ahí muy duro, ¿no? Una de las que competía, pues que era el Internet de las cosas, ¿no? Y entonces, no nada más de la parte de tecnología es importante, también si en algún momento quieren ser jefes de gobierno, pues sería bueno que supieran el concepto.
Internet de las Cosas se compone de un conjunto de redes de todo tipo, desde redes tan amplias como satelitales a redes muy pequeñitas o de alcance muy pequeñito como las redes de sensores. Y si además involucramos información de salud, pues se convierte o da pie al concepto de Internet de las Cosas médicas. Entonces, juntando todo lo que hemos pasado, lo que hemos platicado, el Internet de las Cosas médicas es un habilitador para los sistemas inteligentes de salud. ¿De qué forma? Pues porque le provee los datos que se van a requerir analizar por los algoritmos de inteligencia artificial para extraer conocimiento. En el grupo ARTS, que les presentaba al inicio, en el laboratorio que tenemos aquí de Internet de las Cosas médicas, pues trabajamos esa parte. Cómo estar aportando información de las personas de manera continua a lo largo de su vida por diferentes tipos de redes, desde redes celulares, por ejemplo, satelitales, pero también de este otro tipo de redes que no tan comúnmente se nombran, pero que sí son que sí siempre están a la mano, como por ejemplo las redes para domótica, ¿no? O las redes para los audífonos, las W-Bands, las redes de área corporal o de área personal. Y estas nuevas redes que cubrieron un espacio donde tenemos transmisión a muy larga distancia, pero con muy baja tasa de datos, que son las LP1. Y lo que hacemos pues son algoritmos que nos permitan hacer que funcione de manera más eficiente y con menos intervención del usuario el envío de información hacia la nube. Esta parte lo ven en amarillito, o probablemente no se vea tanto, pero la intención, porque es la que no trabajamos nosotros. Esta parte de la nube es donde nos vinculamos con expertos como Ricardo o José Luis, que están en CIMSTAP Tamaulipas, para que pues toda la información que nosotros generemos lo llevemos hacia ese punto y ahí nos permitan tener herramientas que después habiliten la extracción de conocimiento para ciertas aplicaciones. Esta parte sí la trabaja. Bueno, hasta aquí es la parte de introductoria y que espero haberles dejado claro que es muy relevante estudiar las redes para el Internet de las Cosas o para habilitarlos. Esta segunda parte es la que les comenté que es un poquito más técnica y que es un ejemplo o que me da chance de platicarles más a detalle qué hacemos ya específicamente dentro del grupo. Las redes para el Internet de las Cosas, pues les decía, involucran redes de todo tipo. En esta ocasión nos centramos en las redes de sensores que permiten el envío de información de salud. Y en estos escenarios de redes para Internet de las Cosas, pues como el área de cobertura de los sensores es muy pequeño, dado que son dispositivos también pequeños y operan con baterías, pues el radio se limita en cobertura para tratar de ser eficientes en batería. Y cuando eso sucede, bueno, vamos a tener que, en el movimiento de una persona, pues estar pasando de estación base en estación base, ¿no? O de punto de acceso, o de resumidero. Lo voy a usar de forma intercambiable en esta plática, que es básicamente el dispositivo al que me conecto para darle mi información y él la envía hacia la nube o hacia Internet, o a través de Internet, mejor dicho, hacia la nube. Ese proceso de estar cambiando de access point o de estación base se llama handoff o traspaso. Y eso lo vemos en las redes tradicionales también, ¿no? Probablemente ustedes han estado llevando una llamada de WhatsApp cuando van por su carro y de repente se corta o empiezan a tener problemas. Cuando van muy rápido, ¿no? Pero si no van tan rápido, también cuando hay un cambio de estación base. Probablemente lo han notado. Y bueno, ya nada más se reconectan y no pasa nada. Pero si estamos en un contexto de salud, pues eso sí puede ser importante porque pierdes paquetes. ¿Y qué paquetes estás perdiendo? Pues no sabemos. Nos interesa perder los menos posibles. Ese handoff o ese traspaso consiste en que el usuario que se va moviendo tiene que engancharse a un nuevo resumidero. Y ese nuevo resumidero o ese proceso lo lleva a cabo escuchando lo que le dice ese nuevo resumidero, que básicamente es estar enviando un paquete faro, un beacon, imagínense que tal cual es un faro marino. Y lo que me dice es, pues yo envío un paquete para decir que existo como resumidero, ¿no?
y este también está enviando un paquete faro, un beacon de forma continua para decir pues, que sigue existiendo. Entonces, mientras yo estoy enganchado a este resumidero, no tengo problemas. Cuando empiezo a recibir paquetes beacons o faro o paquetes faro de este otro, entonces lo analizo a ver qué me conviene más, con cuál me llegó con mayor potencia, el que estoy enganchado o el nuevo. Y si detecto que hay más potencia en el nuevo, pues me cambio. Eso es a grandes rasgos, de forma muy simple. Pero hay varios factores que tendríamos que considerar porque esa potencia puede variar por distintas cosas, ¿no? Desde obstáculos que se presentan en la propagación de la señal hasta la misma interferencia con otros dispositivos, es decir, con otras redes o con la misma red, ¿no? Por ejemplo, en esta área de cobertura. Entonces, hacer el traspaso no es tan simple. Hay varios factores que tenemos que tomar en cuenta, nada más que como son varios, no sabemos exactamente cuáles. Además, fíjense que esto se puede dar de manera continua en un escenario pequeño, como por ejemplo aquí vemos en un hospital, ¿no? Donde simplemente las personas están, probablemente es una casa de descanso o un asilo de adultos mayores, y pues duermen en estas áreas y tienen que moverse, ¿no? Y conforme se mueven, pues estos sensores van cambiando de puntos de acceso y nos interesa pues que ese cambio sea eficiente. De esta forma, el algoritmo de traspaso pues busca mitigar el tiempo, es decir, disminuir el tiempo en que yo me tardo a engancharme a un nuevo dispositivo, y también me interesa disminuir estos traspasos ping-pong, es decir, como les decía hace un momento, ¿no? Cuando yo recibo la potencia o censo la potencia de un nuevo coordinador, en ese momento puede ser suficiente o arriba del que tengo en ese momento, pero en el siguiente instante puedo recibir de mi coordinador previo un mensaje con mayor potencia, igual por las condiciones de propagación de la señal, por ejemplo, y entonces me regreso al coordinador anterior, y ese proceso lo puedo hacer muchas veces mientras yo me encuentre en esta zona de traslape. Esos son los traspasos ping-pong, y por supuesto, pues voy a tener que usar capacidad de la red para eso, ¿no? Y además, pues esas dos cosas, el que me tarde mucho en hacer el cambio y el que esté yendo y viniendo, este ping-pong, pues me va a derivar en pérdida de paquetes. Y fíjense que no es trivial ese proceso. En el caso de 802.15.4, que es una de las tecnologías para redes de sensores más comunes, analizadas en la literatura, es el proceso de enganche. Yo le envío al coordinador, o sea, recibo un beacon de que existe el coordinador. Y si me interesa asociarme a él, pues le tengo que enviar un association request, un paquetito, y tengo que recibir su ACK. Y luego le envío otro, o sea, hay un handshake ahí, ¿no? Se intercambian 3 paquetes cada uno, ¿no? Los 6 en total. Si alguno de esos se pierde, hay que reenviarlo. Y si termino con el número de intentos preprogramado, pues lo considero como fallido el traspaso. Entonces imagínense que se pierde un paquete, pero nada más aquí una vez, lo retransmito, ya lo recibe, y luego aquí se vuelve a perder, y luego lo retransmito y ya se recibe, y así varias veces, ¿no? Imagínense la cantidad de paquetes que voy a estar generando adicionales. Y luego si me regreso al anterior, pues peor todavía, ¿no? Básicamente al anterior nada más le digo que me voy, ¿no? Al nuevo le digo, le pido chance de entrar, pero con el que ya me voy, pues ahí sí ya nomás le digo, nos vemos, ¿no? Si no me contesta, no hay tanto problema. Pero sí, me tengo que asociar correctamente. Y esto, pues como ustedes lo estarán ya infiriendo, si no se hace de manera adecuada, pues lo que va a pasar es que el flujo de información que está yendo hacia la nube, pues se va a interrumpir, voy a perder paquetes. En algún momento mi buffer se va a llenar y voy a empezar a tirar paquetes que estoy generando, y podrían ser paquetes de ECG, por ejemplo, de electrocardiograma, de movimiento, por ejemplo, y pues voy a perder toda esa cantidad de información que puede ser importante. Ahora, eso se arregla de manera, otra vez, con una definición sencilla, ¿no? Pues bueno, haz el traspaso en el momento adecuado. Ahora, ¿cómo definir el momento adecuado? Hay varias cosas, ¿no? O sea, lo que me interesa a mí es que el enlace con el nuevo resumidero esté estable. Es decir, que sí me represente, bueno, eso, y que me represente realmente una ganancia. Pero no es fácil determinar eso, porque hay factores como, por ejemplo,
¿cuánto tiempo paso yo en esta área de traslape? ¿Qué tan grande es esta área de traslape? Porque este es un área de inestabilidad, ¿no? O sea, mientras yo no recibo ninguna otra oferta, pues me tengo que quedar enganchado donde estoy. Pero cuando empiezo a recibir nuevas ofertas, pues ya tengo que evaluarlas. Y esas ofertas pueden estar variando en su calidad por diferentes factores, como por ejemplo el escenario donde me encuentro. Si estoy en el espacio libre y no hay ninguna interferencia, bueno, pues puede ser constante. Pero si no estoy en el espacio libre, puede estar en una oficina, puede haber interferencia de otras redes, puede haber interferencia de los mismos dispositivos. Pues la potencia con que yo recibo un paquete va a variar desde el mismo punto, aunque me quede en el mismo lugar. Entonces, esta área es de inestabilidad. Además, yo estoy pintando aquí el área de cobertura como un círculo perfecto, pero en la realidad eso no sucede, ¿no? Ustedes saben que cuando se propaga una onda, pues depende el qué tan lejos llega de los obstáculos que se encuentra y de la potencia con que es enviada, por supuesto. Pero como hay obstáculos que están variando, pues este circulito no es tal, ¿no? A veces puede llegar un poco más cerca, a veces un poco más lejos, y entonces el área de inestabilidad también puede crecer. Entonces, cosas como cuánto tiempo voy a pasar en esa área de traslape, qué tan grande es esa área de traslape, cada cuánto recibo yo esa oferta o ese beacon para poder cambiar de resumidero, el escenario donde me encuentro, son factores que tengo que considerar para saber cuándo es el momento correcto de hacer el traspaso. Ahora, hacer un análisis de estos factores y cómo interactúan entre ellos no es trivial. Entonces, buscamos nosotros una manera de decir, de encontrar cuál de estos factores era relevante o más relevante. Y encontramos una herramienta que es el del análisis, un análisis estadístico, que se llama 2 a la K, que nos permite justamente hacer esas evaluaciones, ¿no? ¿Cuáles factores son más relevantes o que impactan más en una métrica en particular? Que en este caso, pues nos interesaban los traspasos y el tiempo que tardó en hacer el handoff. Y ese análisis 2 a la K funciona de la siguiente manera. Hay que determinar los factores que nos interesa analizar y luego darle valores extremos, ¿no? O sea, un valor considerado muy bueno y un valor considerado muy malo. Un factor considerado muy bueno, por ejemplo, para el área de traslape, dices, bueno, entre más rápido me salga de esa área de traslape, puede ser mejor. Entre más tiempo pase ahí, pues voy a estar más tiempo en inestabilidad. Un valor positivo para el tiempo de cada que recibo ofertas, pues entre más continuamente recibo una oferta, pues más fácil me va a ser evaluarla. Entre más tiempo tarda en recibirla, entonces voy a tener mayor incertidumbre. Entonces voy a estar eligiendo valores altos y bajos o positivos, negativos del factor que me interesa para después realizar experimentos que me permitan conocer el impacto de esos valores en la métrica que me interesa. Ahorita platicamos de eso un poquito más a detalle. Después eso nos genera un sistema de ecuaciones que lo resolvemos de forma tradicional, ¿no? Esto nos va a generar un conjunto de ecuaciones, un número, 2 a la n ecuaciones con 2 a la n incógnitas que se puede resolver de manera tradicional. Fíjense, los valores, le quedó pendiente y ahí anótenlo, cómo se obtienen esos datos, ¿no? ¿De qué forma son las ecuaciones y luego cómo se obtienen la resolución de esas ecuaciones y este tema de realizar las simulaciones? Entonces, guarden esa pregunta porque siguen las próximas diapositivas. Primero, los parámetros que nosotros decidimos que eran importantes eran los relacionados con justamente qué iba a ocasionar que se nos perdieran paquetes y qué iba a ocasionar que se modificara la potencia o la incertidumbre de esos paquetes, ¿sí? ¿Por qué? Porque se acuerdan de este mecanismo cómo está hecho, ¿no? O sea, tengo que intercambiar paquetes y luego tengo que evaluar el paquete beacon o el beacon. Entonces, si yo evalúo los factores que me pueden llevar a perder paquetes, pues estaría detectando cuáles son los factores que tengo que abordar. Eso es lo que nos va a dar como resultado este análisis, ¿no? ¿Cuáles son los factores que tengo que tomar en cuenta para en un segundo paso partir de ahí
para diseñar un nuevo algoritmo de handoff, ¿no? Pues decidimos que eran estos parámetros, el número de nodos. ¿Por qué? Porque dice la contención que puede haber cuando llegas a un nuevo coordinador. ¿Y eso qué nos dice? Pues nos dice que qué tan ocupado va a estar el nuevo coordinador, ¿no? Y si va a estar muy ocupado, pues quiere decir que puedo perder más paquetes por esa contención que existe. Y el valor que le dimos positivo es 0, y el valor, voy a quitar la nomenclatura positivo y negativo para que no se confunda con esto, pero el valor ideal es que no haya contención, es decir, que no haya ningún nodo cuando yo me voy hacia el otro lado. Y un valor que puedo considerar como malo o como difícil es que haya mucha contención. La tasa de datos es otra que me va a generar contención, porque entre mayor tasa de datos tenga, pues más ocupado va a estar el medio. Entonces, consideramos temperatura, son 2.4 bits por segundo, nada más el dato de cuánta temperatura tiene un paciente. Y un SG, que son 12 kilobits por segundo, que son los 3 leads de un SG que nuestra simulación estaría enviando a un paciente. El tiempo de traslape, el tiempo que voy a pasar en esa área de traslape, el intervalo, que bueno, por supuesto, entre más rápido sea, pudiera ser un problema, entre más lento sea, también pudiera ser, o pudiéramos pensar en que tiene mayor estabilidad. El intervalo de los beacons, puede ser muy rápido y me da mucha información, o puede ser muy lento, ¿no? Casi cada segundo. Y además, dos diferentes escenarios. Un escenario como si estuviéramos al aire libre, sin ninguna interferencia, en donde siempre la potencia que recibo en un punto depende solamente de la distancia. Y otro escenario en donde la potencia que yo recibo en un punto no solamente depende del escenario, de la distancia, sino también de algunos factores adicionales. Y eso le da cierta variabilidad, ¿no? Por eso utilizamos, bueno, ese escenario lo representamos con el modelo de propagación en el simulador. Ese modelo de propagación pues nos dice tal cual, ¿no? Yo envío un paquete del punto A a punto B y cuánta potencia tengo después de que transitó desde el punto A hasta el punto B. Y en este caso, el modelo de Freeze pues nos dice basado solo en las pérdidas por la propagación. Y el modelo normal nos dice, pues sí hay eso, pero hay además pérdidas asociadas a un factor aleatorio que es los obstáculos que pudiera haber alrededor. Y por eso está una desviación estándar de 2.76 decibeles. Pero representa un escenario más variable, menos estable. Y después, pues, dos áreas de intersección. Las métricas que nos interesó evaluar es cuánto me tardo en hacer el traspaso y el número de traspasos. Cuánto me tardo en hacer el traspaso es, acuérdense que había ping pong, o sea, podía irme hacia un lado y luego regresar, y luego ir otra vez y luego regresar. Bueno, nosotros medimos el retardo en el traspaso desde la primera vez que yo intenté hacer el traspaso hasta el último association response que tuve, es decir, hasta el último traspaso que hice, ¿no? Si hice 20, pues el association response del 20, el traslado 20, del traspaso 20. Bueno, aquí está el tema del que quedaba pendiente que habían anotado ustedes. ¿Cómo se hace este análisis factorial? Dijimos que íbamos a realizar simulaciones, que íbamos después esos resultados a meterlos a un conjunto de ecuaciones. Pensemos en nada más 2 factores. Nosotros tenemos 6, entonces tendrían que ser 64 combinaciones, pero para fines de que me sea más fácil a mí explicarles, lo vamos a hacer con dos factores nada más. Y eso nos da 4 combinaciones, ¿verdad? ¿De qué se trata? De que en mi modelo matemático, simulador o implementación, yo pueda configurar los parámetros en modo alto y bajo. De tal forma que si tengo 2 factores, cada uno tiene un valor alto, un valor bajo, pues voy a tener 4 combinaciones, ¿verdad? Para 2 factores. Y eso es lo que ustedes ven aquí. Factor A y factor B en bajo los dos, factor A y factor B en bajo y alto, lo contrario, y el complemento. Son 4 combinaciones. Y luego fíjense que existe este otro término que es básicamente la interacción entre estos 2 factores, que sigue si es bajo y bajo, pues sería una interacción alta, si es bajo y alto, pues es una interacción baja, igual para el complemento,
y el último que nos queda, que es los dos factores en alto. Y además está este otro término constante que, bueno, o el término que queda aquí, que es el valor promedio, ¿sí? De esa métrica durante las ejecuciones. Y lo que vamos a obtener es la métrica específica. O sea, por ejemplo, tenemos factor 1 en alto, bueno, factor 1 en bajo, factor 2 en bajo y los complementos que les acabo de comentar. Bueno, yo hago las simulaciones, la implementación, corro el modelo matemático con esta configuración y me va a dar un valor para el número de traspasos. Ese es mi primer experimento. Y luego hago eso mismo, pero ahora cambio las configuraciones de los parámetros iniciales y vuelvo a hacer las simulaciones, la corrida del modelo matemático, la implementación, y voy a tener otro valor para el mismo traspaso, ¿no? Y así para las 4 combinaciones. De esa forma voy a obtener un conjunto de ecuaciones que voy a poder resolver porque son nada más 4 incógnitas con 4 variables con 4 ecuaciones y obtengo una ecuación de este tipo, ¿no? Pero ya resuelta, pues. Es decir, aquí obtengo estos coeficientes. Y luego, con esos coeficientes, pues puedo obtener la variabilidad que me da cada uno de estos factores. Y eso lo que hago es, pues básicamente, de la media de las interacciones o de cada una de las repeticiones, lo que yo hago es, pues, quitarle a cada uno de esos, por ejemplo, a cada una de estas yes, le quito la media, ¿no? Lo hago al cuadrado y así para cada uno de los valores que yo obtuve. Aquí estamos pensando para 4, ¿no? Combinaciones, para 2 factores. Y luego puedo saber cuánto varía en proporción, ¿no? Cada uno de estos parámetros con esta variabilidad total. Y de esa forma, lo que voy a obtener es una tablita que me diga cuál de estos factores, cuál de estos coeficientes me hizo variar más la métrica que yo estoy obteniendo acá. ¿Sí? Aquí lo vimos para 2 factores nada más, para 4 combinaciones. Pero en el caso de nosotros tenemos 6. Por eso les decía que para mí era más fácil comunicárselos con 2. Pero es lo mismo, ¿no? Ahora lo trasladamos, en lugar de tener 4 combinaciones, pues tenemos 2 a las 6 combinaciones, 64. Pero tendríamos que hacer lo mismo, ¿no? Todo el conjunto de 64 ecuaciones que al final vamos a tener que resolver y obtener después su variabilidad. ¿Cómo llenamos o cómo obteníamos el valor de cada uno de estas yes? Bueno, lo que hicimos fue diseñar en OMNet, un simulador basado en eventos, este modelo. Tenemos un resumidero A, un resumidero B, y ahí estamos ajustando los parámetros que les mostré al inicio, las tablitas. Un nodo que se va a mover a una velocidad que determinamos, ya sea de 1.2 metros sobre segundo, que es como caminar y luego como si estuviera corriendo. Y vamos a ir aumentando, por ejemplo, el número de usuarios aquí. Puede ser 0, puede ser 8. Y esa configuración inicial la fijamos, corremos varias veces ese experimento para obtener promedios y de esa manera obtenemos la primera ecuación. Y luego nos vamos a la siguiente combinación de configuración y así 64 veces, ¿no? Cada una de esas 64 veces, pues hay que iterar varias veces para obtener los promedios. Pero antes de pasar a eso, pues teníamos que considerar o tenemos que saber si nuestro modelo de simulación era adecuado o no. Y parte de lo que hicimos fue, bueno, antes de pasar para allá, esto que les acabo de comentar, pues es justamente, armamos un marco de simulación utilizando Perl, OMNet y MATLAB, ¿no? Perl lo que hacía era, pues, la comunicación entre MATLAB, que resuelve las ecuaciones, y OMNet, que resuelve el sistema, o más bien que nos da el valor del sistema, de cada métrica, ¿no? Y lo que hacíamos, pues, es meterle ahí a los parámetros de simulación las configuraciones, iterarlo. Cuando terminaba de iterar, lo pasábamos o guardábamos esa información, lo pasamos a MATLAB, que nos resolvió las ecuaciones. Pero antes de pasar ese punto de hacer esas iteraciones, teníamos que validar que nuestro modelo de simulación estuviera hecho o estuviera funcionando correctamente, porque si bien
sí está implementado el stack en el framework de Mixim, de OMNet, pues teníamos que saber que lo estábamos configurando de forma adecuada. Entonces lo que hicimos fue utilizar las herramientas tradicionales, ¿no? Una es el modelo analítico, la implementación física, y pues para poder después hacer todos los experimentos en la simulación. El abordaje que hicimos fue, teníamos un modelo matemático que nos describe cuántos paquetes se descartan por la contención del acceso al medio. Y eso mismo lo simulamos y eso mismo lo implementamos y comparamos las métricas. No obtuvimos error cuadrático medio, nos quedamos con la comparativa en las gráficas que ahorita les voy a mostrar. Las consideraciones fueron que todos los nodos no se escuchan entre sí, es decir, es un mismo dominio de colisión en topología estrella. No hay colisiones, dado que todos los nodos se escuchan. No existen pérdidas por propagación, es decir, están en el espacio libre. No hay interferencias ni de otras redes ni de otros dispositivos. Los nodos están estáticos y hay 10 simulaciones de 600 segundos para el caso del simulador, ¿no? Para el caso de la implementación fue una implementación solamente y para el caso del modelo, pues es un modelo cerrado que se los pongo ahí en esta, ¿cómo se llama? En esta liga del repositorio del CISS, que también es tesis de un estudiante del grupo. Y lo que obtuvimos fue esto, ¿no? Lo que ustedes están viendo son 6 gráficas. Las primeras 3 gráficas corresponden a una tasa de transferencia de 31, bueno, las dos son 12 kilobits, pero estoy enviando o estoy ajustando el tamaño del paquete. Y lo que ven son que la línea café es con el simulador, la línea roja es con el modelo matemático y la línea rosita es con los sensor tags para 31 bytes en cada muestra. Y tenemos algo similar para cuando aumentamos el tamaño del paquete, que es la rayita verde es el simulador con Mixim, la rayita azul es el modelo de matemático y la rayita azul es la implementación con los sensor tags. Y lo que esperábamos ver era pues que las tendencias de cada una de estas líneas pues se correspondieran, ¿no? Y pues creo que lo estamos viendo o nos satisfizo. Vean cómo, por ejemplo, mucho más específicamente el modelo matemático y el simulador, por ejemplo, la línea roja y café, pues sí se corresponden bastante bien, ¿no? Sobre todo para cuando tienes paquetes de 31 bytes. Lo que estamos observando es lo que les decía, los paquetes descartados. Es decir, paquetes que tiró la capa de acceso al medio porque jamás pudo acceder al medio. Y esto conforme aumentamos el número de nodos. Entonces, era lo que esperábamos ver, hasta 8 era lo que nos interesaba porque era lo que estábamos por simular. Pero bueno, lo extendimos un poco más porque nos interesaba ver los límites de nuestro modelo, ¿no? Hasta 12 nodos funciona muy bien. Bueno, ya con nuestro escenario que consideramos nosotros validados o con nuestra capa MAC, nuestra tecnología 15.4, que es la que habíamos elegido ya validada, entonces sí hicimos lo siguiente, es decir, ahora ya configuramos todo lo que les comenté hace un momento y empezamos a iterar. Y en cada iteración medíamos el número de traspasos y el tiempo que tardaba en traspasar. Y con eso obtuvimos pues el conjunto de ecuaciones, lo resolvimos y estos resultados, ¿sí? Si observan ustedes, es el porcentaje de variación, lo tenemos del lado izquierdo, es decir, qué tan altas son las barras, es qué tanto porcentaje varía, por supuesto debería sumar 100, y los factores y la combinación de estos, que son los que más afectan. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven que el intervalo de paquetes faro se nombra aquí, o los beacons, que yo les había definido hace un momento, pues es algo que es importante considerar cuando vamos a hacer un mecanismo de traspaso. Es decir, si yo tengo un beacon muy frecuente o muy poco frecuente, eso es determinante para para que el traspaso sea más o menos tardado. Y lo mismo pasa para el número de traspasos. Es determinante para el número de traspasos ping-pong o los traspasos ping-pong que va a haber. Otro de los factores relevantes es la interacción entre el intervalo de paquete del beacon y el escenario. Aquí lo nombramos modelo de propagación.
pero yo les dije que es el escenario, ¿no? Es decir, claramente un modelo, un escenario que sea más inestable va a ocasionar que se puedan perder paquetes o va a ocasionar que yo obtenga una lectura incorrecta de la potencia que yo debería estar esperando. Y si además ese paquete beacon es enviado de manera menos frecuente, pues la incertidumbre que va a tener el nodo va a ser mayor y las decisiones van a ser, van a tener peores decisiones, ¿no? O decisiones menos eficientes. Ahora, este análisis no me dice qué valor debe tener el parámetro. Me dice cuáles valores debo explorar más a detalle para diseñar posteriormente un mecanismo eficiente de traspaso. Entonces, lo que nos quedamos como conclusiones de este estudio, los paso hacia el número de traspasos. Aquí es más evidente que esos mismos factores son los más relevantes. Pues nos quedamos que las métricas de retardo en el traspaso y número de traspasos de los factores son los de mayor relevancia. Específicamente, perdón, los factores de más relevancia son la periodicidad de los paquetes faro o beacons y la combinación del escenario donde está desplegado y el intervalo. Nuevamente, no nos da cuál valor es el ideal. Lo que sigue es justamente considerar cómo esos efectos de retardo y de ping-pong pueden mitigarse con un intervalo adecuado de envío de paquetes y un mecanismo que procure garantizar que el proceso de traspaso se inicie cuando hay un enlace estable. Y esto puede ser a través de estimaciones de canal, es decir, hay técnicas de estimación de canal que me dicen justamente cómo se va a comportar el mismo de acuerdo al historial de ¿no? Pero nuevamente no me dice cuál es el valor que debo usar, ni tampoco me dice qué técnica de estimación de canal debería usar, ni tampoco me dice si me conviene más rápido o más lento. Me da la base para que de aquí el siguiente paso sea explorar justamente esos dos factores en particular. Ya no me disperse en la velocidad, en el traslape del área de la cobertura, o en el número o en la contención que tengo. Eso ya los descarté porque vi que los que más afectaban a las métricas eran estos. Bueno, esto si lo ven, si caímos a un punto muy específico, ¿no? De iniciar con la discusión de la inteligencia artificial y sus beneficios para la salud, caímos a cómo hacemos que las personas puedan transitar en unas instalaciones y que la información pueda ser enviada de forma continua. Bueno, porque desde mi punto de vista eso es lo importante, ¿no? Tenemos que ver los detalles para que justamente estas grandes aplicaciones puedan tener las herramientas que se requieren y que tengan o que se tomen decisiones de calidad. Para eso necesitamos datos de calidad y para eso necesitamos algoritmos de comunicaciones que permitan desplegar redes eficientes en energía, en capacidad, en número de paquetes aportados, ¿no? En número de paquetes enviados. Bueno, esta parte cierra esta cuestión que les quería platicar un poquito más a detalle de por qué es muy importante, sí, de ver cada punto en particular y así como del handoff hemos abordado otros puntos que ahora les comento. Específicamente más hacia la parte de la aplicación que iniciábamos o que platicábamos al inicio, hemos trabajado en cómo recolectar información de señales biomecánicas utilizando sensores inerciales para poder detectar los movimientos utilizando algoritmos de inteligencia artificial y poder evaluar la calidad de un movimiento de rehabilitación. Voy a pasar ya rápido porque veo que se me acaba el tiempo, pero este es el tipo de señales que recolectamos, es el tipo de redes de sensores que tenemos que habilitar para después con algoritmos de inteligencia artificial detectar que estos movimientos están bien o mal realizados. Hemos trabajado con el procesamiento continuo de información desde el dispositivo IoT hasta la nube, y ahí en la nube hacerle varios procesamientos para, por ejemplo, detectar frecuencias cardíacas y lanzar alertas de que hubo un problema con el corazón, ¿no? Ya desde la red hasta la nube, ¿no? Eso en colaboración con el grupo Adaptives del Cinvestav. Y tenemos una plataforma de telemedicina que fue nuestra manera de no tener que explicarle al médico, que no es su tarea, que el handoff es importante, ¿no? O las redes son importantes, sino
decirle cómo nuestros algoritmos de comunicación pueden permitir desplegar sistemas de salud en zonas rurales alejadas, ¿no? de las manchas urbanas. Por ahí durante el COVID, pues aportamos un sistema que mismo a prevenir, que permitía tener comunicación dentro del covitario, hacia afuera del covitario, para que médicos con mayor experiencia o con experiencia, pero con factores de riesgo, pudieran dar opiniones sobre lo que estaban viendo dentro del covitario. Teníamos un algoritmo que nos proporcionó la Secretaría de Salud y con eso pues se evaluaba, ¿no? La persona con menos experiencia y podía consultar a un médico si era necesario. Y también con esto ya finalizo los ejemplos. Trabajamos, esto fue muy de nivel de desarrollo con un portal de teleasesoría para COVID-19, en donde el INER nos daba nos da el soporte técnico, o más bien nosotros le damos soporte técnico al INER para que pudiera interactuar con médicos de primer nivel en dudas de todo tipo, ¿no? Desde técnicas de cómo ponerse el equipo de protección personal hasta cosas como, pues ya muy especializadas, ¿no? Si daban o no cierto tratamiento. La investigación multidisciplinaria es fundamental. Ahí es muy importante trabajar con expertos, no nada más claramente de salud, ¿no? Sino dentro de las mismas tecnologías de información, expertos en los diferentes bloques que se tienen que habilitar para que sean una realidad estos sistemas inteligentes. Y algo muy importante, ¿no? La parte de no olvidar que los datos que se tienen que aportar tienen que venir de la población a la que van dirigidos, ¿no? Entonces, en el desarrollo de estos sistemas, no adaptemos lo que viene de otras partes, es muy valioso. Desarrollemos nuestros propios sistemas basados en los requerimientos que nosotros tenemos, ¿no? Que es muy, muy relevante y lo que estamos tratando de hacer en el laboratorio. Ese es el grupo de trabajo, ya con esto finalizo. Luis lo presento ya en primer lugar porque fue el que desarrolló el trabajo que les presenté más a detalle del handoff. Y por ahí están Salvador, Raúl y José, que son colegas de CICES Ensenada, Eduardo y David, que son estudiantes actuales del grupo, y ahí hay un espacio disponible para quien quiera sumarse. Gracias, Ricardo. No, gracias a ti, Alex. Me gustó mucho tu presentación y tengo algunas preguntas que son más bien de carácter técnico. La primera de ellas es que, si me podrías explicar otra vez, ¿cómo calculaste estos factores que se llaman QAB y Q0 en tu slide 21, en tu diapositiva 21? Porque me parece muy interesante el enfoque del diseño de experimentos para evaluar el impacto de tus diferentes parámetros en la salida del experimento, ¿no? Sí, lo que nosotros hicimos fue, teníamos un modelo de simulación, que era Ajá. Y ese modelo de simulación tenía todos los parámetros que mostré en la tabla previa, ¿no? Sí. La velocidad, todo esto. Y esos están variando, ¿verdad? O sea, están valores altos y valores bajos. Entonces, para la primera ecuación, lo que hacíamos era poner la combinación, una combinación fija de velocidad, tasa de transmisión, todo esto, ¿no? Perfecto. Y esta ecuación Q0, QA, QB, QAB son las incógnitas de nuestra ecuación. Lo que obteníamos después de la simulación era la Y. Es decir, esta combinación de factores, ¿qué valor nos arroja de número de traspasos? Ok. Y luego variábamos la combinación y luego ahora nuevamente esta otra combinación de factores, ¿qué nos arroja en el número de traspasos? De tal forma que al terminar nuestros 64 experimentos, teníamos el valor o 64 Ys que nos indicaban cómo se comportaba el número de traspasos para cada combinación de valores. Pero las incógnitas que teníamos eran estos coeficientes Q0, QA, QB, QAB. Y la forma de obtenerlos... Espera un momento. QA y QB, ¿no es que los conocías? No, eso es lo que estoy tratando de encontrar. Esos Q0, QA, QB son las incógnitas que me van a formar mi sistema de ecuaciones. Ah, ok. Muy bien. Y luego, con ese conjunto bueno, ya que teníamos las 64 ecuaciones con las 64 Y conocidas, pues nos quedaba un sistema de ecuaciones que podía resolver por métodos tradicionales para obtener los coeficientes, el Q0, el QA, el QB. Y una vez que obtenía eso, entonces ya podía obtener la variabilidad.
aquí. Una vez que obtenía esos valores de Q0, QA, QB, yo tengo mis coeficientes de esos factores y pues con eso obtengo la proporción de variación, que es básicamente esto, ¿no? O sea, cuánto varió la Y con respecto a esta Q0. Al final lo que me interesa es esta Q0, que es cómo se comportó el sistema en promedio para esta combinación en específico. Ok. Y al final con eso, como ya es una proporción, es lo que esta SST, bueno, esta es la completa, ¿no? Pero luego obtengo la de cada factor. ¿Cuánto aportó ese factor para esa proporción global? Y eso es lo que estamos viendo acá. En este caso es un 21, por ejemplo, ¿no? Por ciento de variación cuando yo hago interactuar estos factores. Perfecto. Sí, ya me queda más claro. Mi siguiente pregunta, Alex, es, bueno, no, antes de eso, ¿habrá alguna pregunta de parte de nuestro público? Por ahí yo sé que veo compañeros que yo sé que están trabajando en los temas. No sé si alguno de ellos quiera preguntar algo, ya sea por su micrófono o por el chat. Y bueno, en tanto se animan a preguntar, yo te quería preguntar, Alex, ¿consideraron alguna vez el uso de algunas técnicas de codificación de códigos, digamos, redundantes o códigos correctores de error y la posibilidad de usarlos para mejorar estos problemas del traspaso, del traslado? No, fíjate, sí, no, la respuesta es no los hemos considerado. Sí hemos trabajado con, yo no, del parte del grupo trabaja con códigos correctores de errores, pero no los consideramos, fíjate, pero está, tú por ejemplo comentas como o lo estoy tratando de llevar hacia un trellis, por ejemplo, ¿lo ves como que pudiera ser una solución o cómo lo...? Yo estoy pensando más bien en una técnica de codificación que se conoce como el algoritmo de dispersión de información. Entonces, en ese algoritmo tú tienes, por ejemplo, un paquete que quieres enviar y en lugar de enviar todo, lo que hace es que los transformas, por ejemplo, es parametrizable. Lo transformas en n paquetes, de los cuales bastan m de ellos para reconstruirlo en el lado receptor. Por ejemplo, tener un 3 de 5. ¿Qué quiere decir? Lo transformas en 5 paquetes más pequeños y bastarían recibir bien 3 de los 5 para poder reconstruir. Ya. Fíjate que está interesante como una estrategia para que con pocos paquetes pudiera yo estimar el canal, por ejemplo, ¿no? Y entonces determinar el punto exacto donde voy a empezar el handoff. No lo habíamos considerado, pero digo, está bastante buena la aproximación. Nosotros nos dedicamos a eso, ¿eh? Así es que cuando usted guste. Órale. Sí, pues platicamos. Creo que esta estrategia ya la hemos dominado bien. De hecho, con Dante, el estudiante de José Luis, estamos utilizando bueno, eso vino acá un rato a paralelizar nuestro framework de simulación para que sea más fácil todavía, ¿no? Porque hacíamos 500 simulaciones de cada experimento, entonces nos tardábamos un chorro, ¿no? Porque lo hacíamos de manera secuencial, pero yo esperamos que con esta paralelización pues nos dé más velocidad. Entonces sí está activo pues el trabajo. Muy bien, bueno, pues seguimos platicando. Si no hay preguntas de nuestro auditorio, doctor Alejandro Galaviz, le agradecemos. Sí, por ahí está, ya se animó Sergio Javier. Sergio, adelante, por favor, bienvenido. Gracias, profesor. Bueno, primero que nada, muchas gracias también al doctor Alejandro. Una presentación bastante clara. Yo tengo solamente una duda que va más allá un poquito de lo que presentaba. Veo que utilizaron ustedes, por ejemplo, el protocolo 802.15.4, que si mal no tengo entendido es Bluetooth, algo así. Pero bueno, mi pregunta va dirigida a ¿qué factor o factores los llevaron ustedes a utilizar específicamente esta tecnología? Digo, me refiero porque, por ejemplo, hay una gran variedad de tecnologías que pueden soportar esto. ¿Por qué utilizaron específicamente esta? Y viendo un poquito más allá, otra pregunta sería, pues considerando que, por ejemplo, el Internet de las Cosas, una de sus metas a futuro, bueno, siempre ha sido la interoperabilidad y sobre todo la estandarización,
¿Qué tan lejos ve usted, por ejemplo, que este tipo de tecnologías puedan tener interoperabilidad y estandarización con otro tipo de tecnologías como, no lo sé, el 802.11h o Zigbee, o etcétera, etcétera, que son tecnologías que también pues, están siendo exploradas para respaldar al IoT? Sí, digo, la primera parte, ¿no? 802.15.4 que utilizamos nosotros, o sea, el estándar incluye Bluetooth, pero también incluye, bueno, tú comentabas Zigbee ahorita, aunque Zigbee es digo, no sé que no lo comentaste para 15.4, pero Zigbee es la parte que está arriba de la capa de acceso al medio de 15.4 tradicional. La elegimos porque hay varias tecnologías que se sientan sobre esa capa. La capa MAC es la que nos permite organizarnos cómo vamos a compartir el espectro de manera ordenada entre los nodos de una red distribuida. Y el mecanismo de acceso al medio que utiliza es el basado en contención. Yo trato de transmitir y si no encuentro el medio libre, me retraigo un poco. Y luego vuelvo a intentarlo y si no lo encuentro libre, me retraigo un poco, pero ahora aumento el tiempo que voy a esperarme y así de manera exponencial. Eso es lo mismo que hace Wi-Fi, que es también una red, es centralizada, pero está basada en contención también. Si no encuentro el medio libre, me espero. Y hasta que encuentro el medio libre, pues, empiezo a transmitir. Entonces, ese mecanismo de acceso al medio nos interesó porque es muy común. Y sobre ese está sentado Z-Wave, Zigbee, y nos pareció que era bueno, y otras tecnologías enfocadas a medicina que comparten esa capa de acceso al medio. Entonces, nos interesó por eso. En cuanto a la interoperabilidad, no va a pasar ahí, ¿no? O sea, es decir, cada red o cada tecnología va a funcionar en su nicho hasta el resumidero, desde mi perspectiva, ¿no? Y eso porque influyen otros factores que no nada más son los tecnológicos. Ustedes ven ahora, tú, Sergio, ves ahora un montón de dispositivos conectados, ¿no? Desde cosas tan simples como la cafetera, pero también tan complicadas como mi baumanómetro o un electrocardiograma que ya hay caseros, ¿no? Ahora, ¿cuántos de esos dispositivos te permiten el acceso a la forma de onda de la información? Realmente te dan chance de obtener algunas recomendaciones en su nube y ese es el problema. Ellos quieren, o bueno, la mayor parte de las empresas lo que quieren es obtener esos datos para pues después vender servicios. No lo digo en términos negativos, ¿no? Así es el modelo de negocio que están siguiendo. Y entonces darte acceso a la información que se genera, pues no rompe con ese modelo de negocios o con ese modelo de cómo se están desplegando las redes. Entonces yo no veo que la interoperabilidad en ese punto haya incentivos para que se dé en estos dispositivos, ¿no? Para mí la interoperabilidad se va a dar a partir del resumidero, donde obtengas tú ya los datos y ahí los puedas intercambiar, ahora sí utilizando sistemas ya centralizados que permitan el manejo privado y seguro de ese conjunto de información que hay en diferentes repositorios. Pero hacia los dispositivos, yo pienso que no estamos avanzando hacia interoperabilidad, ¿no? Al contrario, cada vez hay más protocolos basados en acceso al medio similar al que te comento, pero cerrados, ¿no? No te dan acceso a su información. Sí, de acuerdo. De hecho, esa pregunta venía sobre todo porque yo tengo la impresión de que cada tecnología, o mejor dicho, esa gran variedad de tecnologías viene precisamente porque existe una gran variedad de aplicaciones. Entonces, como que todo está casado con todo, al menos desde yo que estoy viendo trabajando desde la parte de control de acceso al medio. Esa es mi impresión. Entonces, pues sí, coincido específicamente en que pues es muy complicado, pero bueno, siempre es bueno tener la opinión de alguien que pues está mucho más allá, digamos, ¿no? De la visión que tiene uno. Muchísimas con gracias, experiencia, doctor. ¿va? No, Claro. al contrario, Sergio, y aquí voy a ir con un poquito de activismo en esta área de tecnologías. Hoy, digo, nos extraen un chorro de cosas, ¿no? Y hoy nos están extrayendo datos. Yo pienso que eso es bien importante, ¿no? Que nosotros tengamos sistemas desarrollados en el país con tecnología de muchos lados, ¿no? Yo 100% mexicano digo que sea accesible para nosotros. Y es importante generar desarrollos tecnológicos que nos permitan acceder a los datos que generamos, definitivamente. Claro. Por eso creo que es fundamental trabajar en esta área. Le agradezco, doctor. Muchas gracias. Doctor Galaviz, de momento no hay... sí, por aquí nos llegan algunas preguntas por el chat.
Dice Eduardo Andrés, hola, doctor Alejandro, gracias por la presentación, me pareció muy completa y clara. Para el proceso de handoff, me preguntaba si usted conoce algún enfoque en el cual se tome en consideración el conocimiento de los usuarios, algo parecido al crowdsensing, crowdsourcing, para abordar la problemática. En cuanto a la simulación, ¿qué tipo de movilidad están considerando? Estaba tratando de desmutear el micrófono. Sí hay enfoques que buscan generar un paquete que viva en una zona. Es decir, cada que yo paso por una zona, genero un paquete que espero que el que viene atrás de mí lo repita para que el que viene atrás de él lo vea, ¿no? Y con base en el conocimiento que yo ya pude aportar en ese paquete, pues el próximo pueda tomar una mejor decisión. Nosotros también hemos propuesto alguna técnica de estimación de la potencia de recepción basado no en el paquete que recibo solamente de un nodo, sino de los paquetes que recibo de un conjunto de nodos que están en una zona geográfica que me interesa a mí. Y eso es importante porque el efecto de los vecinos en la propagación de la señal, pues es innegable, ¿no? Le llaman shadowing, está correlacionado por los obstáculos que hay alrededor, que se van a aparecer en una zona geográfica específica. Entonces sí hay ese tipo de enfoques que los diferentes nodos aportan información para que uno pueda tomar una decisión más especializada. Y en cuanto al modelo de movilidad, es bien simple, no, o sea, nada más hacerlo pasar a una velocidad que les escribí ahí, desde el punto A hasta el punto B. No hay un modelo de movilidad, en este caso, en este experimento, que involucre otro factor. Muy bien. Pues ahí está en el chat gracias, los agradecimientos de Eduardo. Doctor Alejandro Galaviz, estamos llegando al final de nuestra sesión del jueves, pero a mí me parece que fue una sesión que llamó mucho la atención de nuestro público. Le agradecemos mucho su visita y ojalá que esta sea la primera de muchas oportunidades en las que estamos interactuando. Como ya se dio cuenta, hay alumnos de maestría, de doctorado, y habemos también profesores que nos dedicamos a temas que pueden complementar su trabajo, y entonces ojalá que sí haya esta posibilidad de enriquecer un trabajo tan interesante y que totalmente estamos de acuerdo, ¿no? Creo que, como usted, que tenemos que desarrollar tecnología propia, sobre todo en temas tan estratégicos para el país como son la salud y la e-salud. Alex, muchas gracias y estamos viéndonos. Hasta la próxima. Gracias, Ricardo. Gracias a los asistentes y bueno, pues búsquennos. Espero también, como lo comentábamos, que sea una de las primeras interacciones y pues que nos empecemos a visitar, ¿no? Ya sea nosotros mismos o a través de los estudiantes que trabajan acá en el laboratorio, también en la UAM, siempre son bienvenidos. Cuente con ello. Hasta luego.